Y vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En Marcos 16, vamos a leer las últimas palabras que Jesús dijo ya resucitado antes de ser llevado al cielo. Él dijo estas palabras en Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Mateo 28 dice la palabra así. Mateo 28, 19 y 20 dijo él: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, te damos gracias porque nos permites nuevamente abrir tu palabra, Señor, para meditar en ella. Te rogamos, Señor, que hagas lo mismo que hiciste con los caminantes de Emaús. Les abriste el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ábrenos a nosotros también el entendimiento, Padre, para poder entender lo que tú quieres enseñarnos. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, estas son las últimas palabras de Jesús. Él dio dos mandamientos. El primero fue que le dijo a los apóstoles que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. O sea, que fueran a predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es predicar? Predicar es anunciar, es publicar, proclamar, declarar y es pregonar. El evangelio son las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos, dice. O sea que el hombre no es salvo por fe, sino que el hombre es salvo por gracia. Pero tiene que tener fe en esa gracia.
Es igual digamos, ahí en Guatemala hay depósitos de agua sobre las casas, pero hay una tubería y llega hasta la pila que decimos nosotros en Guatemala. Aquí no existe nada de eso, pero nosotros de Guatemala entendemos bien, porque gracias a eso somos puros indios, entendemos bien. Aquí no tengo a los gringones a la par que tengo que estar pidiendo traductor y todo, no. Aquí estamos entre los puros guachalales. Gloria a Dios. Entonces la gracia, ese depósito puede estar lleno, pero hay algo que lo conduce hasta la pila. Y esa es la tubería. Pero si esa tubería está tapada, la pila se queda vacía. Entonces la gracia es inmensa. No hay límites, no hay mente humana que comprenda eso. Porque esa gracia alcanza a nosotros los indios, a los morenos, a los chinos, en todas partes del mundo. Ahí está la gracia de Dios. Pero si la tubería está tapada, el agua no fluye. Y la tubería es la fe. O sea que tiene que haber fe para que esa gracia fluya en nosotros, que somos los recipientes. Y a esta fe se le llama la fe salvadora. O sea, la fe que sirve para salvarnos, pues. Y esta fe lleva al hombre a la experiencia del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Ahí es donde nos conduce esa fe. No es que solamente ya creí, ya acepté a Cristo, ya soy. No, olvídese, eso es lo que le han enseñado, pero no es eso. Porque entonces, ¿dónde queda la doctrina del arrepentimiento y del nuevo nacimiento? Y sin estas dos experiencias, sin el genuino arrepentimiento y sin el genuino nuevo nacimiento, la persona no es salva. Y no hay amenes, y no hay aplausos ni nada, porque ya se metieron en conflicto. Pero les estoy predicando la verdad. O sea que no es solo ya acepté a Cristo, ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, ya soy salvo y ya me voy al... Olvídese. No. Si aquel hombre que era conocedor de las Escrituras, que era maestro de Israel, que era principal entre los judíos, Nicodemo, y le dijo el Señor, eres tú, le dijo, maestro de Israel, y no sabes esto. Y no es eso lo que pasa también con nosotros, pues. A nosotros también nos tendría que decir el Señor, y no sabes esto. Somos pequeños Nicodemos, Nicodemitos, porque no hemos experimentado el arrepentimiento ni el nuevo nacimiento muchas veces.
Y podemos tener, como Nicodemo, un conocimiento de las Escrituras, diccionarios bíblicos y tener un montón de literatura, y peor en el internet que encuentra uno de todo, gracias a Dios. Pero el problema es la experiencia, que no hay esa experiencia. En el caso de Felipe, él se interesó, dice la palabra, en predicar la palabra de Dios, el mensaje de salvación al etíope, al eunuco, y les predicó también a los samaritanos. ¿Qué era lo que venía haciendo el etíope? Venía leyendo al profeta Isaías en voz alta. Usted me dirá, pero ahí no dice que era en voz alta. Entonces, ¿por qué lo oyó? Lo oyó, dice. Ya que venía leyendo. A eso se le llama deducción, sin torcer el texto. Una deducción lógica, pues. Porque si no hubiera venido leyendo, es como cuando la gente va a orar y callada la boca. Ya terminé de orar y si no dijo nada. No, él venía leyendo al profeta Isaías. O sea que encontramos a un etíope con interés en la palabra. A un etíope interesado. Pero también encontramos a un Felipe interesado en predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso encontramos que él le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Sabe por qué muchos no entienden lo que es el arrepentimiento y lo leen? Porque nunca se han arrepentido. O sea, no saben lo que es el arrepentimiento, solo lo han leído. ¿Sabe por qué mucha gente no entiende lo que es el nuevo nacimiento? Porque nunca han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo y se ha arrepentido y es salvo y cree que Cristo lo perdonó, me entiende perfectamente lo que estoy hablando. ¿Entiendes lo que lees?, le digo. Y como no era orgullosote como nosotros, que nos lo llevamos de sabelo todo y somos sabelo nada, porque para creídos vayan con nosotros. ¿Entiendes lo que lees? Y él humildemente dijo: ¿y cómo voy a poder si no hay quien me lo enseñe? O sea que había en él un deseo de aprender de qué estaba hablando. Y por eso dice la palabra que le rogó que se sentara con él. Le rogó. O sea, no solo le dijo: siéntate aquí a mi lado. No, le rogó. O sea que le insistió y le insistió y le insistió que se sentara con él. Y cuando ya estaba a la par de él, le rogó, dice la palabra, que le explicara eso.
sea que le estuvo rogando y rogando que le explicara. Y Felipe, dice la palabra, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces encontramos a un Felipe interesado en predicar la palabra de Dios, no adulterada, sino la palabra pura. Y un Felipe y un etíope con interés realmente de la palabra pura, no adulterada. Y eso es lo que tiene que haber de parte tanto del que predica como del que oye. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado del deseo del etíope de aprender y del deseo de Felipe de enseñar? Y inmediatamente él dijo, ahí hay agua, dijo. ¿Qué es lo que impide que yo sea bautizado? ¿Qué es lo que impide? No lo agarró Felipe ya. 3 meses de catecúmenos. Como me dijeron, yo era en la iglesia presbiteriana, como ahí creí, le vamos a dar 3 meses de catecúmenos y me sentó un viejito todo aburrido. Yo como a la par de mi esposa y ahí, ¿qué quiere decir Biblia, biblión? Que no. Ay, no, le dije, vaya a echarme al agua. Ya no quiero saber nada. Vaya a echarme al agua, le dije. Porque si no me echan al agua, le dije, yo mismo me voy a meter a una pila y yo solo me voy a bautizar. Y me agarraron y me vieron a un río todo hediondo allá por Escuintla. Pero yo sentía que era Juan el Bautista el que estaba ahí. Es que el que verdaderamente ha creído quiere que lo bauticen. Hay un deseo de que lo bauticen. Pero ahora se va a bautizar, hermano. Lo voy a pensar. Usted no ha creído nada. Nada ha creído. Y hay que estarlo rogando. La próxima, hermano. Sí, tal vez la próxima. Y eso que el bautismo de ellos no era como el de nosotros. Era un bautismo completamente distinto. Porque el bautismo de ellos, por eso la Biblia enfatiza mucho acerca del bautismo. Nosotros, ¿por qué? Porque lo vemos en el contexto de ahora. Pero si nos vamos a 2000 años atrás, si se bautizaban, los mataban. O sea que tenían que pasar por momentos difíciles y aún hasta la muerte. Porque eso fue lo que Jesús dijo. Que no se fueran de Jerusalén. Que no se fueran, que esperaran la promesa del Padre. Porque iba a venir el Espíritu Santo y les iba a dar poder. Cuando haya venido, les digo, sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a hacer testigos, les dijo. Y testigo en el griego es mártir. O sea que tenían que dar su propia vida si se bautizaban. Ahora nos bautizamos y nos felicitan. Hasta ahora vengo yo de oro y fui a echar al agua una allá, pero una gran fiesta hicieron.
Imagínense todo lo que en lugar de que lo persigan, lo felicitan y le dan de comida y de ofrendas y de todo. Entonces estamos torcidos. De acuerdo a la Biblia, estamos torcidos. Y por eso es que él dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Es que no sabe los catecúmenos, le digo. No solamente le puso un requisito. ¿Y cuál fue el requisito que le puso? Si crees de todo corazón, bien puedes, le digo. Y no se dio cabeza. ¿Creí o no creí? ¿Soy salvo o no soy salvo? Como están muchos, ¿me iré al infierno o no me iré al infierno? Él no estaba así. Él inmediatamente dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿cómo va a andar predicando usted si no es salvo? Es lo más falso que puede haber si usted anda testificando una salvación que no cree, que no ha experimentado. No. Y crees de todo corazón, bien puedes. Y lo echó al agua. ¿Y cómo dice la palabra que siguió su camino? Gozoso. ¿Y dónde está su gozo? Se le fue. Porque no lo tenía. Nunca lo ha tenido. Pero él siguió su camino gozoso. Y eso es lo que caracteriza verdaderamente al verdadero convertido. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Eso no lo quita ni el diablo. Este gozo no lo quita el diablo. Así que olvídese, es que el diablo aquí, el diablo, y es que el diablo me tentó y el diablo. Lo que pasa es que usted es un carnudote y se quiere lavar las manos con el diablo. No sea falso, acepte su realidad. ¿Por qué perdió el gozo David? No dijo, es que el diablo aquí, el diablo me tentó. Y me le quedé viendo a Betsabé. Y me fui a meter con Betsabé. Y mandé a matar a su marido. Y me quedé con su mujer. Y él no dijo que el diablo, vuélveme el gozo de la salvación. Él sabía lo que había perdido. Es el gozo de la salvación. Y es que el que es salvo es una persona gozosa, pero gozosa, gozosa, gozosa. Y usted en la cara se le ve que no tiene gozo. ¿Por qué? Porque no se goza. Y si usted encuentra la mayor parte de textos que habla de gozo, siempre los va a encontrar relacionados con la alegría. Siempre son dos textos que van juntos. El gozo con la alegría. ¿Dónde se le nota un televisor que está chueco? Y el corazón alegre. ¿Y por qué está bravo? El corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Es que tienen una cara, les dije una vez predicándoles a los hermanos.
una cara que tienen, que ponen. Y cuando terminé de predicar me dijo un señor ya grande, me dijo, hermano, pero si no tengo otra cara, me dijo. Pero alguien dijo, no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí de las caras que hacemos. De eso sí somos responsables. Entonces, ¿cuál fue el resultado del interés de Felipe por predicar su palabra no adulterada? ¿Y cuál fue el resultado del etíope de recibir la palabra no adulterada? O sea que con ministros interesados y hermanos interesados habrán buenos resultados. También les predicó a los samaritanos. Dice que les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. Pero dice que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Hechos 8:6. Entonces había un Felipe interesado en los samaritanos, pero habían unos samaritanos interesados en la palabra también. ¿Y qué pasó con ellos? Dice la palabra en Hechos 8 lo que pasó con ellos. Con la predicación de Felipe a los samaritanos, dice el Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿A dónde lo llevó ese interés por la palabra? A recibir la palabra. No solamente a oír la palabra, sino dice la palabra y recibieron la palabra. Pero había un Felipe que la Biblia le llama el evangelista. Había uno que era punta de lanza, y eso es lo que hace el ministerio evangelístico. Abre brecha, brecha, brecha. Pero ahí entró en acción el ministerio pastoral. Ya viene, dice la palabra, Pedro y Juan. Ya les imponen las manos para que reciban al Espíritu Santo. ¿Y yo por qué no lo he recibido? Pues porque nunca se ha arrepentido y nunca ha nacido de nuevo, nunca ha recibido la palabra. Cuando viene aquí, viene a pensar en las muelas del gallo. O sea, no está atento a la palabra, pues. No está atento a lo que se está diciendo. Puras Martas ahí pensando en los sartenes. ¿Cuál es la conversación de la gente aquí en Estados Unidos?
¿Usted sabe de qué habla la gente nada más? Donde quiera que yo voy, oigo lo mismo de todos y aún de los mismos creyentes. ¿De qué cree usted que hablan todos? ¿Cuántas horas metiste? ¿Cuántas horas has metido? Ya metiste 40. Ahora hay que meter 50. Y mejor si esas 50 la pagan a $1,000 la hora. Y esa es la conversación. Pero no los oye hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué no le dice, mira, cuántas horas le metiste ahora a la oración? ¿Cuántas horas le metiste hoy a la palabra? No solo para que le den puac, solo puac. Los samaritanos recibieron la palabra. Y así que había gran gozo, dice la palabra, en aquella ciudad. Y eso es lo que caracteriza al verdadero convertido. Lo primero que le aparece es una paz profunda y un gozo inefable, como dice la palabra, un gozo inexplicable. El verdadero creyente es una persona gozosa, pero fue el resultado de recibir la palabra pura, la palabra no adulterada, usando otros medios de salvación. Solo en Cristo está la salvación. Esa es la palabra pura. De ahí que lo ponga a usted a hacer cosas para su salvación, esa es palabra no pura. Y por eso dice la palabra desead. Desead. No desead meter 50 horas, no dice así. No desead 40 horas, no. Desead como niño recién nacido, dice. La leche espiritual no adulterada, dice. No adulterada. ¿Qué decía la palabra pura? Pero dice ahí la condición es: si habéis gustado la benignidad del Señor. O sea que si ya probaste realmente la misericordia de Dios, el amor de Dios, ya probaste lo que es la verdadera fe, no la fe del mundo. La fe que dice es que Dios existe, pero solamente dice que Dios existe, no la verdadera fe que nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al nuevo nacimiento. Si hemos gustado esa misericordia de Dios, ahora viene y dice: desead como niño recién nacido. ¿Qué hace un niño cuando acaba de nacer? Lo primero que hace es llorar. Y si no llora, le dan una nalgada. ¿Pero por qué llora? Para que le den rápido. Que le den rápido la leche no adulterada. No la leche de bote, esa no. Del pecho, el pecho, esa no es leche adulterada. Y por eso es que ese deseo, si es que habéis gustado, desead como niño recién nacido. O sea, hay que seguir deseando. Yo tengo 34 años de seguir deseando esa palabra no adulterada. Por eso todos esos de engace me caen mal, porque todos adulteran la palabra. Solo dan falsas promesas. Que dígale al que está a la par que es victorioso y tiene una cara de que. ¿Y cómo va a ser victorioso con esa cara, hombre? Pero dígale que es victorioso. Sí, dice, lo soy victorioso. Si al victorioso se le nota, no tiene que decir nada. Porque el corazón alegre hermosea el rostro.
¿Cómo está, hermano? Me dicen a mí. ¿Cómo me miras? Le digo, pues bien, por la pluma se conoce el pájaro, les digo. Pero usted, ¿cómo está, hermano? Aquí como la carne asada. Qué victoria, ¿verdad? No. Y por eso es que Jesús dio otro mandato: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahora, ¿qué es enseñar? Es diferente a predicar, porque enseñar es formar hábitos cristianos, es moldear, es educar, es instruir, es habituar. Y aún se usa una palabra que en Guatemala la usamos casi solo para los animales: amaestrar. Todo eso significa la palabra enseñar. Yo ahorita cuando estábamos cantando me sentí en el Quiché. Allá me sentí en Chuacamán, en Cruché, en todos esos lugares tan maravillosos. Porque allá anduve 20 años predicando la palabra. Pero cuando ustedes que son del campo, cuando un caballo tiene sed, ¿qué hace? Por ejemplo, ahí en la casa donde yo estoy hospedado hay 2 gatitos. Y el joven que agarró los 2 gatitos se olvidó de ellos. Entonces los gatitos solo oyen que yo estoy echando así en la comidita y ahí están parando la oreja. Y les echo agua y a comer. Y el dueño ni se acuerda de los pobres gatos. Pero si usted se da cuenta que un caballo tiene sed, ¿qué hace con ese caballo? Allá pues, allá donde están las montañas. No te olvides la cantera donde fuiste cortado. Usted lo que hace es que agarra al caballo y se lo lleva al río. Y lo vuelve a regresar. Y al día siguiente, ¿qué hace? Lo vuelve a agarrar otra vez y se lo vuelve a llevar al río. Y el tercer día, otra vez lo mismo. Con el tiempo, ¿qué hace? Solo el caballo. Ya no está, ¿me da permiso, patrón, para ir al río? No, hombre, él solo agarra camino. Y eso es amaestrar, y eso es enseñar, hacer que la gente haga las cosas que el Señor ha enseñado. Todo lo que Él ha enseñado, eso es lo que hay que enseñar. ¿Y qué es lo que hay que enseñar? La palabra pura, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis, para que por ella crezcáis. Es la palabra pura la que nos va a hacer crecer. Es la que nos va a hacer madurar. Ya no va a andar, ¿será pecado quitarme el pelo? ¿Será pecado pantalón? ¿Será pecado no cubrirse la cabeza? ¿Será? Y toda esa niñería se le van con la enseñanza, hombre. Porque esas son puras niñerías religiosas. Pero esto es la que compone a la gente. Y como le dije a un hermano hoy en la tarde, hermano, si la palabra no nos compone, no nos compone nada. Porque antes, cuando éramos todos nos amenazaban allá. Yo estuve mucho tiempo en Chimaltenango.
Te voy a meter al ejército para que te compongas, le decía uno. Peor se quedaba uno en el ejército. No, este es el propósito de enseñar. Hay que predicar el evangelio a toda criatura. Que la gente se arrepienta, que la gente crea, que la gente vaya a la experiencia del nuevo nacimiento. Y cuando ya ha nacido de nuevo, hay que amaestrarlos. Para que no tengan que estar, hermanos, ahí se acuerdan que tienen que orar. No, hombre. Imagínense que ahorita estuviera la mamá atrás de uno. Mi hijo, ahí te lavas los dientes. Y ahí mi esposa agarraba el cepillo y ponía a mis hijos así, les hacía así, agarrarlo, les decía. Imagínense que ahorita estuviera todavía con mis hijos de 46 años, tienen el más grande. Y es porque nos hemos quedado niños. Y a veces ni hemos creído todavía. Pero hay que enseñarles. Hay que amaestrarlos. Hay que darles la leche espiritual no adulterada. Y la palabra adulterada es querer retorcer el texto a lo que nosotros queremos que diga el texto, y eso no es lo que está diciendo el texto. Ese es adulterio de la palabra. Hay que decir lo que la Biblia dice. Había un hombre que vendía leche adulterada. ¿Y cómo se adultera la leche? Bien lo sabe, ¿verdad? Porque vendía leche. Entonces este hombre se convirtió al Señor. ¿Y qué cree usted que ya el hombre hizo cuando ya se convirtió al Señor? Ya no le echó agua a la leche. Entonces le empezó a vender pura. Y cuando la gente la probaba, decía: ay, tan fea esa leche, le decía. Entonces, ¿qué cree que tuvo que hacer otra vez el pobre hermano? Otra vez echarle agua. Y así es a nosotros, como nos encanta la leche adulterada. Ya la palabra pura, ya no. Donde nos ponen el talón, en el talón de Aquiles, el Señor, donde nos toca, donde de veras nos duele. Por eso el tacaño siempre está: Señor, úngeme, Señor, pero menos aquí. Aquí sí no, Señor. Aquí sí no me, pero todo quiero estar ungido. No. No, y el Señor nos unge por completo. Desead, dice la palabra. Hay que desear la palabra pura, no adulterada, para que por ella crezcáis. Y por eso dijo el Señor: enseñándoles. Dijo. La doctrina forma carácter. Una persona con doctrina, ¿usted cree que se va a tragar todas esas basuras que hay en el envase? No se lo traga. No se lo traga, porque tiene doctrina. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Y qué es lo que oímos siempre sin el contexto del texto?
La Biblia dice, hermanos, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y se les hinchan las venas. Amén, hermanos. Amén, todos. Pero ¿qué dice el contexto? ¿Cuál es la condición para que el Señor esté? Que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí sí, palabra de Dios. Porque Él cumplirá su promesa de estar todos los días. Por eso de repente aparece alguno como que es chompipe recién comprado antes del 24 con el moco caído. Porque algo mal hizo. Algo mal hizo. Sí, yo tenía un hijo. Yo tenía un hijo que era travieso, pero contra travieso. Se tiró un día del segundo piso con una escoba entre las piernas para volar como las brujas y se vino de cabeza, se partió la frente. Y yo cuando lo fui a recoger le dije, ay, ¿qué? Es que quería volar como las brujas. De repente lo vi que pasó así en un lazo, volando así, se fue a estrellar a la pared. Y otra vez se levantó todo y se me quedó viendo y me decía, pero no me duele, me decía. Pero no me sabía que le iba a caer. Había que andar atrás de él. Pero de repente, como les digo, aparecía con el moco caído. Y todo triste. ¿Y qué tiene Iván? Le decía a mi esposa. Está enfermo, me decía. Démosle medicina, me decía. Démosle pues. Entonces venía ella y se lo metía así entre las piernas, su cuerpecito, y los brazos se los retorcía para atrás y me dejaba esto a mí así. Y agarraba yo la cuchara con la medicina. ¿Y qué cree que hacía? Se ponía ahí en el sábado así, ¿y cree que se quería tragar la medicina? No se la quería tragar, pero se la tragaba. ¿Pero qué cree que pasaba al ratito? Ahí andaba otra vez fastidiando. O sea que no le caía bien a él la medicina, no le gustaba, pero era lo que le hacía bien. Y esto no le gusta, pero es lo que le va a caer bien. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Damos agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de meditar en tu palabra. Danos tu gracia, Señor, despierta interés en nosotros los predicadores, Señor, y despierta interés en los hermanos, Señor, para que ellos también estén interesados en la palabra y nosotros tengamos interés en predicar tu palabra pura, Señor, pura, no adulterada, para que todos crezcamos, Señor. Muchas gracias, Señor, y solo así habrán buenos resultados, con ministros interesados y con un pueblo interesado. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los visitamos otro día por acá.